Bien, lo que estamos viendo aquí en pantalla son las temperaturas a gran escala en una altitud de unos 5.500 metros, la capa que conocemos como los 500 hectopascales, es decir, si asciendes con un barómetro en la mano desde la superficie en tu vertical, las moléculas de aire cada vez serán menores encima tuya según vas ascendiendo, y estas moléculas de aire que pesan, desde la presión atmosférica, el aire que tienes encima tuya, esa capa atmosférica, aunque no la veas, tiene un peso, y según vas ascendiendo sobre la vertical, como digo, tienes menos moléculas de aire encima tuya y por lo tanto la presión atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera sobre ti, va descendiendo, y partimos más o menos de una presión, vamos a poner estándar, de los 1000-1013 hectopascales en la superficie. Podemos tener pues, depresiones con presiones más bajas, anticiclones con presiones más altas, pero aproximadamente en torno a los 1000 hectopascales hacia arriba o hacia abajo. Vale, según vamos ascendiendo, la presión atmosférica va descendiendo y por lo tanto, si llegamos a los 500 hectopascales, hemos bajado 500 hectopascales, de una media vamos a ponerle de los 1000 milibares o hectopascales en superficie, pues habremos alcanzado una altitud aproximada de unos 5.500 metros. Ahí lógicamente hace más frío, estamos más separados de la superficie, donde se acumula la radiación solar y esta pues después desprende esa energía acumulada hacia la columna, hacia el aire, y es esa temperatura que nosotros sentimos en la superficie. Si nos vamos separando, nos vamos pues eso, subiendo de altitud a unos 5.500 metros, pues ahí tenemos unas temperaturas mucho más bajas. Aquí vemos menos 47 grados que tenemos en zonas del Ártico, y esto que tenemos aquí pues son pues estas pulsaciones de aire frío, estas masas más frías que están lógicamente en latitudes más altas donde hay menos radiación solar. Pues pasamos muchas semanas, meses sin radiación solar, es decir, la noche que tenemos perpetua en el Polo Norte en esta época del año, y bueno, vamos saliendo luego de ella, pero lógicamente pues esta falta de energía, de radiación solar, hace que las temperaturas desciendan mucho. Lo que sucede es que nuestra Tierra pues va girando, va dando vueltas, va teniendo digamos unos movimientos, y aparte pues bueno, vamos teniendo pues unas bueno, pues montañas, sistemas montañosos, y toda esta circulación que va dando vueltas así en sentido de oeste, en sentido contrario a las agujas del reloj, en el vórtice polar troposférico, toda esta circulación pues no se mueve de una forma lineal, perfecta. Esto si la Tierra estuviese quieta, no hubiese una rotación, no tuviéramos el que llamamos efecto Coriolis, pues bueno, todo sería bastante más sencillo de pronosticar. Las masas se moverían de una forma pues mucho más fácil de predecir, pero dentro de este caos que llamamos, dentro de estas rotaciones que tenemos de las borrascas, los anticiclones, todos estos movimientos, pues lógicamente estas masas de aire pues se van moviendo, desplazando, y en ocasiones pues estas masas de aire se desplazan hacia latitudes más bajas. Ahí es donde entran en contacto o pues interactúan con las masas más cálidas que tenemos hacia latitudes más bajas, y ahí se produce la magia de la inestabilidad, ese contraste de masas mucho más frías que descienden, y esto es lo que alimenta estas borrascas que vamos a tener durante los próximos días, y vemos cómo esas pulsaciones la verdad son bastante importantes, sobre todo para la época en la que nos encontramos, bueno, ya realmente finales de febrero, ya tocando con los dedos la primavera meteorológica, y tenemos pues bueno, masas de aire muy frías que como vemos descienden hacia latitudes más bajas, avanzando nuestro país, y esto es lo que va a alimentar la inestabilidad. Vamos a bajar un poquito más hacia la superficie, a unos 850 hectopascales, unos 1500 metros de altitud, y bueno, pues estamos más cerca de la superficie y tenemos temperaturas, como vemos, que son más elevadas, pero siguen siendo frías, pues a unos 1500 metros de altitud. Vemos como esta pulsación a partir de los jueves nos alcanza, como se extienden estas masas mucho más frías y nos dejan pues precipitaciones más importantes. Ahora os voy a mostrar a continuación cómo nos van a llegar estas borrascas. En este otro mapa estamos ya en la superficie, estamos viendo la presión atmosférica en superficie, y tenemos también otra capa que se encuentra a 500 hectopascales, es decir, a los 5.500 metros, que es la altitud geopotencial. Responde a temperaturas más frías, la altitud geopotencial, las moléculas de aire se comprimen, se van pegando hacia la superficie, la columna atmosférica, y por lo tanto tenemos una altitud geopotencial menor en estas zonas donde tenemos masas de aire más frías y comprimidas. Si las moléculas de aire se calientan, las masas de aire están más cálidas, se expande, y la altitud geopotencial, la capa donde encontramos los 500 hectopascales, la encontramos más arriba, a una altitud mayor, ¿vale? Esto es lo que llamamos la altitud geopotencial, en este caso de 500 hectopascales. Bueno, no nos liemos con esto, lo importante que quiero que veas aquí es con las isobaras
cómo se van a ir generando estas borrascas. Aquí tenemos las altas presiones que tenemos hoy martes 20 de febrero y quiero que veáis cómo según se van desplazando esas masas que hemos visto antes, se van generando estas borrascas muy profundas. Aquí tenemos esas masas que veíamos, cómo alcanzan nuestro país y aquí tenemos una borrasca, giro contrario a las agujas del reloj en nuestro hemisferio y anticiclón, giro en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte. Entre ambos canalizan estas masas de aire que veis que llegan desde Groenlandia, desde latitudes más altas, incluso vemos aquí cómo llegan pues prácticamente pues desde el polo y cómo van pues girando por esta zona, girando por aquí y finalmente se inyectan sobre el oeste de Europa con las isobaras muy juntas, porque aquí tenemos una presión de 958 hectopascales aproximadamente y aquí de 1034. Hay una diferencia de presión muy importante y por lo tanto pues a la atmósfera no le gustan estos desequilibrios y lo que hacen es mover masas de aire rápidamente para ir rellenando esta depresión, esta diferencia que tenemos aquí y pues bueno, pues tenemos esta diferencia entre cada isobara de presión. Aquí la presión va bajando rápidamente hasta llegar a estos 958. Tenemos vientos muy intensos que se van desplazando para equilibrar estas diferencias y esto sucede lógicamente en esta época del año en la que tenemos masas de aire mucho más frías, otras mucho más cálidas y por lo tanto la atmósfera se tiene que emplear rápidamente. En verano tenemos temperaturas más cálidas aquí arriba, por lo tanto la diferencia de temperaturas es menor y por lo tanto pues no tenemos estas borrascas tan profundas como estamos viendo aquí. Un abrazote y seguimos.